Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gabriela Soulé y hoy estaremos hablando de un tema que me parece sorprendente, innovador y sensacional para todas las empresas, que es la aplicación de la inteligencia artificial y sobre todo en recursos humanos. No se vayan, quédense con nosotros. Amigos, soy Gabriela Soulé y como siempre es un placer tenerlos en este espacio en Desarrollo Humano. Y como les comentaba, hablaremos acerca de la inteligencia artificial en recursos humanos que nos va a ayudar a mejorar la productividad a la hora de encontrar nuevas personas para los puestos de trabajo. Y bueno, tengo todo el honor de presentar el día de hoy a Mariana González. Ella es licenciada en psicología, pues bueno, además es maestrante en psicoterapia clínica por la Universidad Iberoamericana y también acreedora al mérito de Psicología por Impulso Social de México. Y bueno, querida Mariana, tienes un amplio currículum que ya vamos a ir hablando a lo largo del programa, pero bueno, te agradecemos mucho el que estés el día de hoy. Eres una experta en este tema de recursos humanos, eres una experta también ahora en temas de inteligencia artificial. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gaby, y te agradezco infinitamente esta oportunidad para hablar de un tema que en lo personal me apasiona, me encanta y que creo que es el momento adecuado para empezar a despegar y entenderlo, ¿no? Porque además creo que hay de repente también mucho tabú y espero poder estar aquí hablando con ustedes y que podamos llevar más claridad en el tema de la inteligencia artificial aplicada a recursos humanos. Sí, y fíjate que tienes toda la razón, Mariana, porque sí hay todavía mucho escepticismo, sobre todo en el campo latinoamericano, lo hemos visto, esta situación de reticencia de poder utilizar la tecnología en temas de recursos humanos, al pensar que es recurso humano, pues tendría que estar a la par con otro recurso humano, porque si no ya deja de ser humano, ¿no? Entonces, sí hay esta reticencia por parte de los corporativos, de las empresas, de las organizaciones, pero también de las personas que están en recursos humanos. ¿Por qué crees que se deba a esta situación, Mariana? Creo que se debe principalmente a un miedo al ser reemplazado por una inteligencia o por una máquina. Y esto realmente no es necesariamente real. Cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces podemos pensar inmediatamente en un robot que puede llegar a actuar como persona, así que obviamente todo lo que es nuevo y desconocido puede generarnos algún tipo de miedo o algún tipo de resistencia, ¿no? Algo que nos topamos mucho en el área de recursos humanos es precisamente este miedo al qué va a pasar si esta máquina o esta inteligencia artificial puede reemplazarme. Y la verdad es que no es así. Toda tecnología viene a facilitar el trabajo del ser humano y viene a ayudarnos en nuestro trabajo. En el tema de recursos humanos no es diferente. Lo que estamos haciendo es actualizarnos y mejorar nuestros procesos cotidianos para hacerlos más eficientes, más rápido y sobre todo aprovechar más ese talento humano que sigue ahí y que es el verdadero valor. Enfocado, por supuesto, a aquellas actividades que son necesarias para impactar en la organización y en el que realmente podemos empezar a poner nuestra energía tomando mejores decisiones. Oye, y bueno, todo esto creo que la primera pregunta que debía haber hecho Mariana es qué es inteligencia artificial, porque también creo que hay un amplio desconocimiento de lo que es y efectivamente, como comentas, pues sí, te imaginas al robot, te imaginas todo un sistema hecho por máquinas donde no participa el ser humano. ¿Qué es la inteligencia artificial y sobre todo aplicada ya a recursos humanos como es el caso de tu especialidad? Es una excelente pregunta y sí, primero para poder hablar de inteligencia artificial tendríamos que irnos a saber qué es inteligencia, ¿no? Normalmente inteligencia la definimos como la capacidad que tenemos todas las personas de aprender, de interpretar, de integrar y de analizar. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de que una máquina es capaz de aprender,
de poder interpretar, sintetizar y mejorar. Ahora, en inteligencia artificial aplicada en recursos humanos, lo que se hace es que estos softwares o estas máquinas tienen esta capacidad para analizar datos enormes que a simple vista pudieran a veces pasar desapercibidos, agrupándolos y encontrando patrones que van a ser de uso ya filtrado, ya procesado para interpretación de las personas. Oye, Mariana, y eso pues obviamente suena caro, suena distante para muchas empresas, por decir, ¿cómo voy a tener todo este mecanismo, todo este proceso de inteligencia artificial si es demasiado caro, si es demasiado actualizado, moderno, etcétera? Mi pregunta en específico es, al final del día, el costo-beneficio puede ser que sí sea caro la aplicación de este tipo de procesos de inteligencia artificial o no. Creo que la palabra caro tendría que ver con caro en comparación con qué. La verdad es que la psicometría, ahorita hablando de recursos humanos y que utilizamos muchas pruebas psicométricas, muchos software de aplicación de psicometría, llevan un costo muy similar a lo que se encuentra actualmente en el mercado. Entonces, cuando empezamos a compararlo con el beneficio que te trae, a diferencia de pruebas tradicionales que no utilizan inteligencia artificial, es abismal. Porque la inteligencia artificial tendrá la posibilidad de recordar, sintetizar y agrupar grupos para traducirlos en información mucho más profunda y verídica de lo que pudiéramos tener en la aplicación de psicometría o modelos tradicionales. Entonces, empiezo a tomar mejores decisiones que impactan positivamente en mi organización. Y los costos que vamos viendo, desde gastos de reclutamiento, uso de baterías de pruebas psicométricas muy caras y muy extensas, la rotación de personal, que sabemos que no solamente es que la persona se vaya, sino que ya invertiste capacitación, ya invertiste nóminas y luego viene liquidación, etcétera, ¿no? Entonces, cuando empezamos a comparar estos beneficios que vienen con la ventaja de tomar mejores decisiones con mejor información, nos damos cuenta que el costo realmente se reduciría muchísimo. Fíjate, qué interesante, amigos, el escuchar esto, porque efectivamente hay pues esta situación de decir es muy caro, no lo voy a poder hacer, y no, resulta que puede ser muy beneficioso para la empresa y sobre todo, Mariana, ya sabemos que todas la mayoría de las baterías psicométricas, pues ya la gente hasta se las sabe, ¿no? O sea, ya sabe las respuestas, etcétera, entonces no resultan ser fidedignas. Exactamente, la verdad es que ha sido muy triste ver, yo soy psicóloga, como psicóloga ha sido muy triste ver cómo se ha ensuciado el verdadero uso de la psicometría, que es muy útil, y se ha pervertido en el sentido en que ya incluso en Internet puedes encontrar las respuestas de las pruebas, y la mayoría de las pruebas que se utilizan en la industria ya son conocidas porque son compartidas. La diferencia de la inteligencia artificial, por ejemplo, en donde yo me desempeño actualmente, que es Nautilus, donde además de inteligencia artificial utilizamos lectores biométricos, es que la herramienta te compara a ti persona contigo persona, no con un universo de población. Y entonces no importa si tú ya sabes las preguntas que te van a hacer, esta inteligencia artificial va a empezar a recordar cómo respondiste en otros momentos y cómo es tu desempeño cotidiano y dónde están las variaciones. Pues bueno, ¿qué te parece si vamos rápidamente a un corte comercial para que nos sigas platicando? Amigos, no se vayan, estamos en Desarrollo Humano, soy Gabriela Soule y regresamos en un instante. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano, soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre, bueno, ya estamos aquí en bienvenido dinero. a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carga por sí existía desde hace El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes.
Amigos, ¿qué tal? Pues bueno, estamos regresando a Desarrollo Humano. Soy Gabriela Soule y estamos hablando con Mariana González acerca de la inteligencia artificial en los recursos humanos. Hablábamos, Mariana, acerca de esta explotación y mal uso que se ha hecho de las baterías de selección y reclutamiento, en la mayoría de los casos que puedes acceder, y a diferencia de la máquina o de la inteligencia artificial que recuerda cuáles son tus reacciones, etcétera, y que utilizan los biométricos. Cuéntanos cómo utilizan estos biométricos en este tipo de aplicaciones. Por supuesto. Hablando primero de innovación, que eso es algo esencial en todo tipo de industria, no solamente en recursos humanos, la innovación y actualización en procesos. Nosotros nos hemos enfocado en combinar las principales herramientas o tecnologías, entre las que está la inteligencia artificial, por ejemplo, combinado con los lectores biométricos de microexpresiones. De manera en que por una parte tienes un avatar, que se puede ver como tú, como yo, como una persona dentro de la organización, que está llevando a cabo una entrevista, que puede ser una entrevista enfocada a reclutamiento, integrando ciertas variables, por supuesto, de psicometría ya estandarizado, y empieza a llevar a cabo esta entrevista. La cámara va leyendo cómo son tus reacciones, cómo van cambiando, tiene toda una carga de comportamiento, de cómo funciona nuestra conducta y cómo va variando. Y la inteligencia artificial lo que va haciendo es que va aprendiendo cómo una persona normalmente se va desempeñando, pero además va aprendiendo de todas las entrevistas que va haciendo en una organización. Es como si una persona, una entrevistadora, como puedo ser yo, tuviéramos la capacidad de acordarnos de absolutamente todas las entrevistas que he hecho a lo largo de mi vida, con lujo de detalle, acordándome de todas las variaciones que hubo, acordándome de cómo han sido los cambios, encontrando patrones, y eso pudiera volverlo a traer aquí y a la hora en cada nueva entrevista contigo. Oye, pues sí, eso es todo un proceso imposible de realizarse a través de una persona, y es un proceso además súper complejo, que escucho que no tiene el sesgo de la interpretación humana. ¿Cómo pasa frecuentemente el tema de la transferencia y la contratransferencia en el momento de hacer estas entrevistas, o incluso también cuando hay espacios laborales disponibles, que suele suceder también en recursos humanos, que conoces a la prima, al sobrino que necesita el trabajo y lo metes, ¿no? Que a lo mejor no es el perfil necesario para la empresa, y entonces puede fácilmente pasar esto que nos comentabas, ¿no? El fracaso de invertir en una persona, en la capacitación, la rotación, etcétera. Este tipo de aprendizaje que lleva la máquina, ¿cuánto tiempo tarda en hacerlo? O sea, si yo empiezo con ustedes a trabajar y empiezas tú a ver a todos, a analizar a todos mis colaboradores, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esa máquina se alimente o aprenda acerca de las reacciones de mis colaboradores y de las perspectivas que tengo respecto a ellos? Esto que comentas es algo muy importante. Por supuesto, la máquina ya tiene una carga de aprendizaje anterior de todas las entrevistas que ha estado realizando desde su existencia, ¿no? En el caso de Nautilus son más de 10 años de investigación, más de 10 años de aplicación de entrevista, y lleva esa carga. Sin embargo, como queremos que aprenda exactamente del universo de cierta organización, nosotros debemos llevar a cabo una retroalimentación constante. Okay. Entonces, yo puedo irle retroalimentando a la máquina, esta inteligencia artificial: oye, de 10 candidatos que tú evaluaste con ciertos resultados, tantas personas han tenido este tipo de desempeño, tantas faltas en un mes, tantas personas rotaron y fueron fulanito y fulanito y fulanito. Y entonces lo que la inteligencia artificial va haciendo es encontrar qué tienen en común todas estas personas que están teniendo un buen desempeño, qué tienen en común todas estas personas que tuvieron algún tema de rotación, algún incidente laboral. Y más allá de lo que yo pudiera ver en mi ojo humano a simple vista, empieza a encontrar pequeñas variaciones y coincidencias, volviéndose cada vez más fino al instante de la retroalimentación. Y entonces empieza a aprender qué es lo que tiene que buscar para este universo. Por ejemplo, creo que va a ser un ejemplo muy bueno. Yo trabajé en reclutamiento de policías. Si yo hiciera una aplicación tradicional a los policías, o por ejemplo con Nautilus, que evaluamos, por ejemplo, algunos factores de agresividad,
nos daríamos cuenta que los policías tienen una variación de su perfil ligeramente diferente al que se pudiera tener con una persona que tiende a delinquir. Entonces, va a tener agresividad alta, yo debo buscar ciertos rasgos de paranoia. ¿Por qué? Porque lo va a hacer funcional para el trabajo que estoy buscando. Entonces, si yo lo comparo con una población, seguramente en un inicio me van a marcar focos rojos. Oye, esta persona tiene agresividad, tiene ciertos rasgos de paranoia, ¿no? Sin embargo, cuando yo empiezo a retroalimentar a esta inteligencia y le digo, oye, pero esto es lo que busco, porque esto lo hace más funcional para su trabajo, porque fulanito que tenía este resultado exacto en tal factor, tuvo mejores resultados. Y entonces la máquina empieza a aprender qué necesito para que una persona tenga un buen desempeño en esto. ¿Me explico? Bueno, y ahí vemos entonces también la importancia del recurso humano, como del Departamento de Recurso Humano, para poder establecer bien pues los perfiles, para poder saber qué es lo que necesita la empresa para que la máquina pueda funcionar adecuadamente, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una buena combinación del departamento o la coordinación de recursos humanos con una máquina, que ese es en realidad el sentido de la inteligencia artificial y no quitar a las personas, ¿verdad? Exacto. Esto nada más es una radiografía. Lo que la inteligencia artificial en recursos humanos busca es darnos a nosotros, personas, mejores herramientas para tomar mejores decisiones. Es como una radiografía con un doctor, ¿no? En esta radiografía yo voy a poder ver que hay una manchita en el pulmón y tiene X cosa en tal lugar, ¿no? Y entonces el doctor va a ver esta radiografía, hay un hueso roto, y va a decir, ok, para fulanito va a haber una pastillita y a su casa, tú vas a requerir cirugía y tú esto. La interpretación y la toma de decisiones que va a tener una persona es lo que realmente le va a dar valor a una herramienta, no la herramienta a la persona. Sí, fíjate, Mariana, esto es muy importante porque efectivamente nos acabas de dar un ejemplo perfecto necesitamos un diagnóstico, pues existe finalmente el médico para poder ver la radiografía de este mecanismo que hay en el hospital, ¿no? Lo mismo es llevar la tecnología a ambientes laborales y bueno, que obviamente nos van a rendir muchísimo. Vamos a otro corte, mi querida Mariana, y regresamos para seguir platicando de esta maravillosa inteligencia artificial. Amigos, regresamos, no se vayan, soy Gabriela Soule y estamos en Desarrollo Humano. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. donde ponemos a tu alcance. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar sus La Casa niveles por sí existía desde hace mucho El tiempo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Te agradezco nuevamente el haber aceptado esta entrevista, Mariana. Y pues bueno, yo te quisiera preguntar, ¿cada cuándo se tiene o en qué otras cosas se puede utilizar el tema de la inteligencia artificial o cada cuándo tenemos que valorar a nuestros colaboradores? Me encanta esta pregunta que me haces porque creo que esto depende de la creatividad de cada persona y del objetivo de cada organización desde sus propias políticas. Por ejemplo, cuando hablamos de utilizar la tecnología, de la inteligencia artificial y la tecnología en recursos humanos, no hacemos referencia solamente a un reclutamiento. Por supuesto, el proceso de reclutamiento es básico, muy importante para la organización, ya que nos permite tener al mejor talento integrado a nuestra organización. Sí, pero también es importante hacer constantemente una evaluación de qué es lo que está sucediendo al interior de la organización.
y al interior de la organización, a su vez, en ciertos niveles gerenciales, administrativos o incluso por áreas. Y aquí la inteligencia artificial lo que viene a hacer es aprender no solamente del universo de tu población de una empresa, sino también tu persona, cómo va siendo tu desarrollo a lo largo del tiempo, qué está cambiando en la organización que puede estar afectando un desarrollo de una persona que se ha mantenido impecable, con algo que empieza de repente a haber variaciones importantes en un desempeño. De manera en que la persona puede empezar a tener mejores datos que digan, a ver, últimamente, ¿qué pasó con mis empleados que estamos teniendo una baja en el desempeño? ¿No? Aplicamos esta inteligencia artificial con unas entrevistas especializadas y nos damos cuenta que a raíz de que cambiamos ciertas políticas o ciertas prácticas, está pegando en un desempeño. Y entonces puedo empezar a darme cuenta qué decisiones internas estoy tomando o puedo llegar a tomar para mejorar cómo está funcionando mi organización. Ahora, dentro de algunas de las preguntas o entrevistas que se utilizan con inteligencia artificial, por ejemplo en Aufilus, llevan ya una carga de estudio del comportamiento a futuro. Entonces, la inteligencia artificial es capaz de predecir qué personas tienen ciertas características que lo pudieran hacer tomar decisiones de conductas no deseadas en un futuro bajo ciertas condiciones y quienes no. Y lo que les estamos diciendo aquí no es que no contrates o que no mantengas a esas personas, sino que mientras mejor conozcas esta radiografía, mejores seguritos y mejores decisiones puedes tomar en cuanto a políticas y medidas. Por ejemplo, en riesgos psicosociales. Nosotros podemos empezar con la inteligencia artificial a identificar cuáles son los patrones que se están repitiendo y la persona en esta experiencia que tiene y que está leyendo estos resultados puede empezar a relacionarlos con ciertas decisiones que se están tomando al interior o la presencia de ciertos estresores para poder empezar a tomar acciones de mejora. Oye, y eso está súper interesante porque pues son datos mucho más objetivos, ¿no? Las evaluaciones que nos establece la norma 035 pues de repente pueden ser un poco subjetivas y la interpretación misma también puede ser un poco errática. En el tema de aplicar esta inteligencia artificial evidentemente pues es mucho más objetiva, más clara y obviamente te hace un diagnóstico mucho más amplio, ¿no? Exacto, y fíjate que este tema de la norma 035 me parece clave porque ya la misma norma te marca ciertos cuestionarios que tú debes aplicar dependiendo del número de colaboradores que tú tengas. Entre estos está la identificación de personal que ha sido expuesto a acontecimientos traumáticos y por otro lado está la identificación de los principales riesgos. Se supone que estos resultados deben mantenerse confidenciales, sin embargo es normal que los colaboradores tengan miedo a reportar algo que pudiera repercutirles por un mal liderazgo con sus superiores o entre compañeros. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es estos cuestionarios de las normas 035, convertirlos en parte de las entrevistas con inteligencia artificial y lectores biométricos y te dice desde qué está respondiendo la persona y los resultados que te pudiera dar la prueba tradicional, más la veracidad y la reacción emocional que le está generando cada uno de estos tópicos a la persona, de forma que no solamente te quedas con lo que pudiera ser una entrevista o en una prueba, sino con una lectura de emocionalmente qué está viviendo esta persona con estos tópicos. Y entonces, combinándolo con lo que va aprendiendo la inteligencia de las demás personas, te va a dar un diagnóstico mucho más profundo y real, más allá del propio miedo humano que pudiera estar sesgando resultados. No, bueno, y específicamente en el tema de acoso y acoso sexual, pues me parece una herramienta estupenda que facilita todo el proceso de detección para las empresas. Oye, Mariana, también sé que ustedes han desarrollado toda una evaluación de integridad que es muy completa y que además de todo, pues todos sus productos, sus servicios en realidad son muy flexibles dependiendo de lo que la empresa esté buscando, en qué nivel lo esté buscando. Entonces, no es como un producto raso para todos, sino que se adecúan a las necesidades de cada una de las empresas. Pero cuéntame un poquito más acerca de esta entrevista de integridad que, bueno, se está volviendo ya indispensable también por seguridad en las empresas. Claro, antes de pasar a esto, me gustaría decirte unos datos que nos hemos encontrado.
Algunos estudios han revelado que el 70% de la población de Latinoamérica te robaría si pudiera hacerlo. Estos datos son muy alarmantes porque entonces empezamos a darnos cuenta de que efectivamente hay un factor cultural. Ahora, cuando hay situaciones que son del contexto, no necesariamente tenemos que alarmarnos porque 7 personas de 10 personas evaluadas nos están saliendo con focos rojos en integridad, pero es necesario admitir que hay un problema social para poder hacer frente a este y tomar las medidas adecuadas. ¿Qué probabilidad y qué riesgo hay de que esta persona haya incidido en alguna conducta no deseada o pudiera hacerlo en un futuro? Algunos de los factores que nosotros podemos evaluar son robo, extorsión, soborno, vinculación con grupos delictivos, filtración de información, por supuesto, en fin, consumo de drogas, alcohol, secuestro, bueno, en fin, tenemos muchísimos factores, acoso laboral, acoso sexual. Entonces, lo importante de esto es que nosotros podemos ajustarnos y diseñar a la medida, hacer un traje a la medida de las necesidades y riesgos que tiene cierta empresa o cierto puesto, de manera en que no tengas que ajustarte a una prueba psicométrica hecha para una población que puede ser un país o un continente incluso, sino que diseñamos una entrevista con inteligencia artificial y lectores biométricos que se adapta a tu empresa. Pues está buenísimo, Mariana, y ojalá que nos puedas dar espacios posteriores para seguirnos explicando un poco más acerca de todos los productos y lo que se ha desarrollado en inteligencia artificial. Te agradecemos muchísimo. Pues ella es Mariana González, ella es Product Owner de Recursos Humanos en Aufilius y pues nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Amigos, se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, estamos en Desarrollo Humano. Soy Gabriela Soule.